Génesis capítulo 7, desde el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Leímos hasta el versículo 5. ¿Por qué? Curiosamente, el versículo 5 de Génesis 7 dice exactamente lo mismo que el versículo 22 de Génesis 6. Ayer finalizamos en ese versículo, en el versículo 22 de Génesis 6. Pero ahora cuando miramos el versículo 5, dice exactamente lo mismo. Vamos a leer el 22 de Génesis 6, el de ayer. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora vamos a mirar el versículo 5 de Génesis 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Se repite. Solo, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? Solo hay 5 versículos de diferencia. Solo hay 5 versículos. Pero cuando notamos el mismo corazón, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es el corazón que tiene Noé? Ayer hablamos sobre qué es ser conforme al corazón de Dios. En alguna ocasión, en algún live, hace tal vez un mes, 2 meses, pusimos un ejemplo de un carro que el freno a veces sirve como freno, pero a veces acelera, ¿sí? Por ejemplo, los carros, uno maneja con el mismo pedal que uno maneja el acelerador, con el mismo pie. Con el pie derecho uno maneja el acelerador y con ese mismo pie uno maneja el freno. No se debe manejar un pedal, el freno con un pie y el acelerador con otro, no. Con el mismo pie, porque no se puede estar acelerando o frenando. El carro debe hacer una de las dos cosas separadamente, o acelera o frena. Entonces, cuando una persona suelta el acelerador y coloca el pie encima del freno y empieza a oprimirlo, es porque necesita que en ese momento disminuya la velocidad. Pero en esa ocasión pusimos el ejemplo. Imagínense que ese freno, a veces usted le empieza a hacer presión y sí frena. Pero a veces usted por más presión que le haga no frena. Y peor, a veces usted lo empieza a presionar y ¡bum!, acelera más. ¿Quién se subiría a un carro así? Nadie. Porque el acelerador le transmite fuerza al motor. ¿Y cuál es la finalidad de transmitirle fuerza al motor? Que el vehículo se impulse más, que coja más velocidad. El motor le transmite velocidad a las ruedas. Entonces el vehículo coge más velocidad. Pero el freno ejerce control. Un vehículo puede tener un motor muy grande, muy potente, pero si ese vehículo tiene dañado el freno, nadie se subiría a un vehículo sabiendo que tiene dañado el freno. Cuando suceden accidentes y cuando muchas personas han fallecido porque el carro se quedó sin frenos, las personas no sabían que no tenía frenos. Es muy diferente, ¿sí?, que una persona no sabía que tenía frenos a que una persona sabiendo que no tiene freno se suba a ese aparato. Ese aparato sería una máquina asesina, ¿sí?, una máquina para tenerle miedo, tenerle cuidado. Entonces nadie se sube a un vehículo así. Es importante el motor. ¿Qué simboliza eso? ¿Por qué estamos nombrando? No estamos enseñando mecánica, no, tranquilos. Los que están entrando de pronto pensarán, ¡ay, es una clase de mecánica! No, no es eso. Estamos haciendo la analogía con el corazón del ser humano. Porque ayer vimos, y hoy, inevitablemente, el versículo 5 de Génesis 7, que hasta ahí leímos el día de hoy, tiene una misma frase que el último versículo de Génesis 6, que leímos ayer. Y es: hizo conforme a lo que Dios le mandó. Dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahí vale la pena resaltar la palabra todo. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Buenas noches, Pam. Acabo de leer. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. En el versículo de ayer dice, al final del versículo 22 de Génesis 6, dice:
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Se repite. Solo están separados por 5 versículos. Solo hay 5 versículos en medio. ¿Qué dice ese versículo anterior? Hizo conforme a todo. Cuando decimos todo, sabemos que se refiere al 100%. No dice todo refiriéndose a un porcentaje bajo. No, dice todo refiriéndose al 100%. Eso es todo. Cuando dice, por ejemplo, Génesis 6:5, también el versículo 5, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre de continuo, solamente el mal. Cuando dice todo o solamente, se está refiriendo al 100%. ¿Las personas cómo piensan? ¿Las personas están de acuerdo con Dios? No. Ustedes pueden hacer ese experimento. Pueden decirles a la persona más religiosa que haya en la familia de ustedes, la persona que ustedes vean que más lee la Biblia, más va a la iglesia, hablen con esa persona y pregúntenle a esa persona, díganle, disculpe, ¿usted es 100% bueno o 100% malo? ¿Sabe qué les va a contestar? Y eso que es la persona más religiosa. O sea, supuestamente es la persona que más sabe de la Biblia, supuestamente es la persona que más cree en la Biblia. Supuestamente. Pero en la respuesta que ustedes van a oír, ustedes se van a sorprender. Esa persona nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios. En la Biblia que dice, ojalá fuerais frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo enseñan, ¿sabe? Eso no lo enseñan en las iglesias. Hay personas que de pronto les han nombrado, pero muy lejano, pero casi no les hablan de esa parte. Pero es muy importante saber, ¿yo soy frío o caliente o yo seré tibio? ¿Cómo hago yo para saber si soy tibio? ¿Qué problema tan grande hay si una persona es tibia? Porque Jesús dijo, lo vomitaré de mi boca. Para que diga lo vomitaré de mi boca, ¿sabe qué significa? Estaba en el cuerpo. Que no se puede vomitar lo que no ha ingresado al cuerpo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? La iglesia, ¿cierto? Pero dice, a los tibios los vomitaré. Solo se vomita algo que está adentro, ¿sí? Pero que no es parte del cuerpo. Algo que está adentro, pero no es parte del cuerpo. Si fuera parte del cuerpo, realmente sería la iglesia. Pero si no es parte del cuerpo, es algo tóxico, algo que ingresó, pero no es. Nuestro Señor Jesucristo colocó el ejemplo de por dónde se entra. ¿Dónde entra? ¿Por dónde entra el ladrón? El ladrón entra por otro lugar diferente a la puerta. Por la puerta entra la persona que ha sido invitada, la persona que es conocida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Jesús dice, yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Cómo hacemos para saber si Jesús conoce a alguien o no conoce a alguien? ¿Saben cómo? hay una forma fácil de detectar si nuestro Señor Jesucristo conoce a alguien o no. Sí está escrito en la Biblia, pero no todo el mundo lo conoce. ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo conoce el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los judíos que estaban alrededor de Jesús, todos los judíos que estaban, los que gritaron, los judíos que estaban alrededor de Jesús, dice Juan 8:31, los judíos que habían creído en él. Pero ¿sabe qué gritaron al final? Todos. ¿Qué gritaron al final? Aún con un mismo corazón, unidos, tenían un mismo corazón, estaban en unidad. Tenían un mismo corazón para gritar, ¿sabe qué? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Eso fue lo que gritaron al final. Tenían un mismo corazón, estaban unidos. Todos, absolutamente todos, iban para el mismo lugar. ¿Iban para el mismo lugar que iba Jesús? No, no, no. Iban en el sentido opuesto. Si Jesús iba para allá, ellos iban para allá. Y Jesús se los dijo, Juan 8:44. O sea, ellos ¿cómo se veían? Ellos se veían, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Somos descendientes directos de Abraham. El árbol genealógico se ha mantenido. Ellos se consideraban linaje de Abraham, se consideraban linaje perfecto. Pero Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, me amaríais. Vamos a leerlo. Juan capítulo 8. Vamos a mirar todo lo que dijeron contrario a la palabra de Jesús. ¿Cómo se reconoce? Hay un versículo, bueno, hay una expresión muy famosa que mucha gente conoce, pero que casi nadie entiende. Y es esa frase que dice que
eh, no desconocemos las artimañas de Satanás. ¿Sí han oído esa frase? No es una frase muy famosa. Mucha gente dice, no, es que nosotros no desconocemos las artimañas de Satanás. Vamos a ver si no las desconoce. Vamos a ver si no. En la Biblia hay una forma de detectar a Satanás. Hay un medidor para detectar a Satanás, pero casi nadie lo conoce, pero está en la Biblia. Cuando miramos todas las veces que Satanás habla, ¿sabe por qué se reconoce? Porque dice exactamente lo contrario a lo que Dios dijo. Por ejemplo, en Mateo 16, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo les está contando, llegó la hora que vamos a ir a Jerusalén y ya, ¿sabe qué va a pasar allá? Me voy a padecer mucho de los ancianos, me van a matar, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar. Cuando los discípulos oyeron eso, ¿qué? Aún usted sabiendo que vamos a Jerusalén y que le va a pasar eso que usted acaba de decir, ¿vamos a ir para allá? Sí. Pero Jesús dice, sí, llegó el momento en el cual vamos a ir a Jerusalén y me va a pasar esto, inclusive me van a matar. Y no de cualquier manera, de la manera más tortuosa, horrible, dolorosa. Jesús les está contando, llegó el momento que me va a pasar eso. Ya, vamos a Jerusalén porque ya llegó el momento en el que me va a pasar eso. ¿Sabe por qué Jesús está diciendo, vamos a Jerusalén porque me va a pasar eso? Que me van a torturar hasta la muerte. Porque Jesús sabía que la paga del pecado es muerte. Y cuando Juan el Bautista había bautizado a nuestro Señor Jesucristo, los pecados de toda la humanidad habían pasado a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dio testimonio. Era necesario que alguien impusiera las manos sobre Jesús. Era necesario que alguien. Cuando miramos el libro Levítico, así es que se hace la remisión del pecado. ¿Cómo se hace la ofrenda por el holocausto? ¿Cómo se hace el holocausto? ¿Cómo se hace el proceso de remisión, de expiación del pecado? Es necesario que haya una ofrenda. Esa ofrenda va a morir, pero esa ofrenda no va a morir solamente por morir. Si solamente la degollan para que le salga la sangre y luego le quitan la piel y luego lo parten por sus coyunturas, eso es lo mismo que se hace en una carnicería, no hay ninguna diferencia. Pero cuando miramos en Levítico 1, estamos en Juan 8, les dije que vamos a mirar a Juan 8, es que hay tanto por mirar que, bueno, por ahora entonces, una pausa y un freno, hablando de freno, vamos a mirar Juan 8, exactamente los judíos que habían creído en Jesús, qué decían y cómo Jesús les demostraba que ellos estaban diciendo lo contrario a Jesús. Si Jesús es la luz y ellos dicen a lo que Jesús dice, no, así no es, ellos entonces ¿qué son? ¿No son luz también? No, no, no. Pero curioso, ellos se sabían la Biblia de memoria. Ellos se la sabían de memoria. Pero cuando Jesús, que es la luz, les dice así, 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 ellos dicen, no, 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 no. ¿Quién dice lo contrario a la luz? Las tinieblas. Ellos pensaban que ellos estaban en la luz. ¿Y ellos cómo se levantaban ellos todos los días? A leer la Biblia, a orar. Uno mira la vida que tenía un judío y era una vida muy recta, muy recta. Una vida muy correcta. O sea, nadie ha logrado igualar esa rectitud que tenían ellos. Pero no eran de la luz, eran de las tinieblas. ¿Cómo se reconoce a Satanás bíblicamente? Porque habla lo contrario a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les decía, efectivamente llegó el momento que vamos a ir allá a que me torturen así. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Eso que dijo Jesús que le iba a suceder es lo que está escrito en Isaías 53. A eso vino, y es que Él lo dijo, yo para esto he venido al mundo. Yo no vine al mundo para vivir como el ser humano común vive. El ser humano ¿cómo vive? Para su carne. ¿Cómo es vivir para la carne? Pues trabajando y trabajando y trabajando para acumular y acumular. ¿Para qué? Porque yo quiero esa camisa, yo quiero ese pantalón, yo quiero un carro, yo quiero un apartamento. El ser humano vive para eso. Nada de eso se va a llevar, nada, de verdad, nada. Si le da un ataque cardíaco, inclusive de pronto está ahorrando para comprarse la casa que quiere, lleva 10 años ahorrando porque la casa que quiere es una casa grande y ya inclusive mandó a hacer los planos. Y ahorre y trabaje, se levanta temprano, trabaja y llega a la casa cansado y, ay, mi amor, mañana tengo que ir a trabajar otra vez, ay, rápido, así, alistemos, ayúdame con la ropa, está planchada, ay, porque mañana tengo una reunión. La gente vive en ese agite. Ahorre. Y en esos 10 años que está trabajando, ahorrando para su sueño, lo que él cree que le va a dar felicidad, resulta que le da un ataque cardíaco. O peor, le da cáncer. O se contagia de una enfermedad o cosas así. Y muere. No alcanzó a acumular ese supuesto sueño que él iba a tener.
Pero resulta que si él hubiera comprado esa casa, o sea, si hubiera llegado a esos 10 años de ahorro y hubiera comprado su casa, tampoco la iba a disfrutar, porque realmente ahí no está la felicidad. La Biblia lo dice. Esas cosas que el ser humano piensa en la carne que le van a dar felicidad, no le dan felicidad. Las personas que han alcanzado lo que desean, lo dice el hombre más sabio que ha existido y que alcanzó todo lo que quiso. Él tuvo a nivel sexual, tuvo todos lo que el corazón de él deseaba. Él no se restringió nada. A nivel económico, de plata, de tener plata, no hubo nadie que tuviera más que lo que tuvo Salomón. Salomón fue la persona más sabia que hubo. Jesús dijo que no iba a haber nadie más sabio, ni ha habido. Pero aún siendo él tan sabio, él disfrutó de todo lo que su carne le pidió. Él quiso tener más posesiones, tuvo más posesiones. Dios decía que si se iba a hacer algo para él, Dios dijo, no lo labres de cantería. Ya ustedes saben por qué. Eso se llama profanar. Si la mano del hombre interviene, eso Dios no lo recibe. Pero él, ¿cómo hizo? Él hizo unas construcciones hermosas. Pero ¿saben cómo las hizo? Labradas de cantería. Aunque no se den cuenta, aunque no se habían dado cuenta de pronto algunas personas, él era muy sabio. Sí, era muy sabio. Pero la sabiduría, ¿para qué la usó? Para vivir en esta carne. Y cuando escribió el libro Eclesiastés, se lo recomiendo, ahí, bueno, les dije que vamos a memorizarnos un libro. Vamos a hacer, porque ahorita estamos haciendo un tutorial, video a video, de cómo memorizar la Biblia, cómo aprendernos la Biblia de memoria. Sí, yo sé, no es la razón más importante aprenderse de memoria. Con el solo hecho de que uno sepa buscar es suficiente. Algunas personas se pueden quedar en el proceso. Les aconsejo que por lo menos se aprendan los libros de la Biblia, por lo menos apréndanse los libros. Sí, no es necesario que se aprendan todo. Con que ustedes se aprendan la estructura externa, ya ustedes van a poder recordar versículos de una manera más rápida. Esa es la finalidad básica. Ya los que quieran profundizar más, tranquilos, se va a hacer tutoriales para profundizar más en el nivel que quieran. Pero bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba acá en Juan 8 con los judíos que habían creído en Él, Él les decía que ellos no eran hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que se levantaban temprano a leer la Biblia, a orar. O sea, los religiosos de esa época, igual que los religiosos de esta época. Personas que se levantan a orar así, pero cuando ustedes les nombran algo de la Biblia, no lo creen, dicen lo contrario. ¿Quién dice lo contrario a la palabra de Dios? Satanás. El mismo corazón de Satanás. Entonces vamos a mirar, estamos en Juan 8. Juan 8, el versículo 31. Espero que lo lean. Ya desde hace tiempo habíamos anunciado que vamos a leer Juan 8. En Juan 8, versículo 1, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Pero a quién dijo Jesús eso? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primero, Jesús está diciendo, bueno, aquí Jesús está hablando con qué tipo de judío, ¿con cualquier judío? No, con los judíos que habían creído en él. En esta época hay muchas personas que creen en Jesús y uno los oye de una manera piadosa, o sea, se ven un aspecto piadoso. No, yo amo a mi Señor Jesucristo, yo no salgo de mi casa sin hablar con Él, yo todas las mañanas, bien temprano le busco, yo no salgo de mi casa sin entrar en comunión, sin sentir su presencia. Muchas personas se expresan así, igual que estos religiosos que creían en Jesús. Muchas personas creen que creen en Jesús. Mentira, no creen. Vamos a mirar si ellos creían. Aquí dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿En qué sentido habían creído? Ellos creían que creían. Pero vamos a mirar si le creían. Jesús habla y ellos dicen automáticamente lo contrario. Jesús habla y dicen lo contrario. Eso se llama Satanás. El que dice lo contrario a la palabra de Dios se llama Satanás. Mire lo que dice, la primera frase que dice Jesús a los judíos que habían creído en él. En el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les acaba de decir en ese versículo? ¿Que ellos ya son discípulos? Les está diciendo, ustedes todavía no son mis discípulos. Ustedes creen que son mis discípulos. Ustedes creen. Pero les falta algo, que permanezcan en mi palabra. Jesús va a hablar la palabra. Vamos a ver si ellos pueden permanecer. Y seguimos leyendo y verás, vamos a ver. Ellos no permanecen en la palabra. No pueden permanecer en la palabra. Hay algo que les impide, y ya vamos a ver también qué es lo que les impide, para que no les pueda pasar a ustedes eso mismo. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos sabemos ese versículo, pero ¿qué encierra ese versículo? Cuando les dice conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, les está diciendo ustedes son esclavos. Es como decir a las personas, digamos, a las 10 de la mañana,
Digamos que son las 10 de la mañana. Vamos, un ejemplo, ¿no? A las 10 de la mañana decirle a las personas, si ustedes se quedan conmigo el día de hoy y me escuchan durante 2 horas hasta mediodía, yo les voy a gastar el almuerzo. ¿Qué les está diciendo? Ustedes todavía no han almorzado. Cuando les dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, les está diciendo, ustedes necesitan ser libres. Para que les diga, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, les está diciendo, ustedes en este momento no son libres. Miren lo que dice el versículo siguiente. Le respondieron, mire cómo le responden ellos. Vamos a ver si permanecen en la palabra de Jesús. Jesús les acaba de decir que son esclavos. Se lo dijo con palabras más sutiles. Les dijo, si ustedes conocen la verdad van a lograr ser libres. Se lo dijo de una manera suave, pero les acaba de decir esclavos. Les acaba de decir, ustedes son esclavos. Miren lo que dicen ellos en el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Ellos pudieron permanecer en la palabra de Jesús, o la rechazaron. A lo que Jesús dijo, ellos dijeron lo contrario. Exactamente dijeron lo contrario. Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos. ¿Y qué están diciendo ellos? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seremos libres? Si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Acaban de manifestar exactamente el corazón de Satanás. Ya algunas personas por el video de ayer, que está subido a YouTube, todos los videos, todos los live los subimos a YouTube. Y algunas personas por el video de ayer saben claramente qué significa ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Esto es mezcla no, es ser conforme al corazón de Dios. Ya algunos saben, pero hay unas personas que todavía no lo tienen claro. Entonces vamos a mirar más profundamente. Acaban de decir ellos lo contrario. Vamos a mirar entonces qué le dice Jesús. El versículo 34. Jesús les respondió, de cierto, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ellos cómo se sentían? Bueno, no es cómo se sentían, no. Más bien, ellos cómo se consideraban. ¿Se consideraban pecadores o se consideraban justos? Bíblicamente, cuando leemos al rey David, cuando leemos los salmos, él habla mucho de los justos, de los pecadores, habla de la salvación. El rey David en los salmos habla mucho de esas 3 palabras. Ustedes buscan la palabra salvación y aparece en el libro de Salmos, aparece montones. Buscan la palabra justos, en el libro de Salmos aparece infinidad, ¿sí? Buscan pecador o pecados o pecado y esa palabra en el libro de Salmos aparece. ¿Saben por qué esas 3 palabras, pecador, justo, salvación, aparecen tanto en el libro de Salmos? Porque David es el varón conforme al corazón de Dios. Una persona que quiera ser conforme al corazón de Dios tiene inevitablemente que hablar esas 3 palabras mucho. Casi que cualquier oración que haga tiene que estar explicando o usted es pecador o usted es justo. De lo contrario, usted no es salvo. O si no, sí sería salvo. Esa es lo más importante de alguien que sea conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Si no, esa persona no es conforme al corazón. Si ustedes van a una iglesia donde el predicador, sea evangelista, pastor, anciano, no sé cómo lo llamen, el predicador no les enseña, no les habla sobre el pecado, sobre la justicia de Dios, sobre la salvación, o de pronto le nombra al final. De pronto toda la prédica es una prédica motivadora, diciéndoles cómo ustedes pueden ser buenas personas, cómo ser buenas personas. Jesús dijo ninguno es bueno, pero muchas religiones enseñan muchas religiones son un tutorial de cómo ser buena persona. Entonces digamos que usted es una religión donde la prédica es hermosa, donde la prédica le enseña cómo usted criar bien a sus hijos, cómo usted tener un matrimonio excelente, cómo usted tener, no sé, ser en su trabajo una persona de admirar, y le enseñan el tutorial, así. Y de pronto al final tal vez nombran la palabra salvación en la oración, y tal vez cuando nombran la palabra pecado, ¿saben qué sentido la nombra? Señor, esta semana hemos pecado, perdónanos. Tal vez así le hablan de pecado. Tal vez es la única vez en toda la prédica que mencionan la palabra pecado, justicia o salvación.
pero para nombrarlo en el sentido del corazón de Dios, no, ni siquiera conocen el corazón de Dios. Tienen charlas muy bonitas, charlas que cumplen con todos los requisitos de oratoria, de homilética, de escatología, cumplen con todos los requisitos, son charlas excelentes, pero no tienen nada que ver con el corazón de Dios, nada, igual que los que están aquí hablando con Jesús, que dicen que creen en Jesús. Ellos dicen que creen en Jesús. Ellos se consideraban que creían en Jesús. Pero Jesús les tuvo que hacer una aclaración. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tiene que hacer una persona para realmente ser discípulo? No puede ser como ese carro que el freno no le sirve, o que a veces sí, o que a veces no. No. Una persona así no sirve para nada. ¿Qué dijo Dios de Noé? O sea, disculpen, no se ofendan, o sea, me refiero, no sirve para nada delante de Dios. Para Dios no sirve una persona que a veces sí, a veces no, como que es tibio, no sirve. ¿Qué dijo de Noé? Lo leímos en el versículo 22 de Génesis 6, lo leímos en el versículo 5 de Génesis 7 el día de hoy. ¿Qué dice? Hizo Noé conforme a todo, el 100%, todo significa el 100%. Hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Es increíble, para que diga a todo, es como si Noé fuera una extensión de Dios. Noé, como si fuera un brazo de Dios, hizo conforme a todo, como si fueran los dos brazos de Dios, como si Noé fuera los brazos de Dios. Hizo conforme a todo, el 100% de lo que Dios le mandó. Es increíble, ¿no? ¿Sabe quién puede hacer eso? Alguien que sea conforme al corazón de Dios. ¿Un religioso? Ellos, aquí estamos leyendo el corazón de los religiosos, no pueden. Jesús les dijo, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos automáticamente le dicen a Jesús, ¿usted qué está diciendo? Nosotros no somos esclavos. ¿Usted por qué dice que somos esclavos? Usted dice que somos esclavos. Pues nosotros decimos, nosotros no somos esclavos. Jesús va hacia el norte. ¿Ellos qué dicen? Nosotros vamos hacia el sur. Jesús va hacia arriba. Ellos entonces ¿hacia dónde van? Hacia abajo. Van en sentido opuesto a donde va Dios. Mire lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir mirando el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los religiosos, de las personas que creen y están seguros que ellos están en el equipo de Dios, que ellos pertenecen a Dios, que ellos se van al cielo. Vamos a seguir leyendo el corazón de personas así, pero que están engañadas. O sea, personas a las que Jesús les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Fueron conforme a la palabra? Si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. Vamos a mirar si ellos permanecían en la palabra. Dice el versículo 36. Bueno, el 34, 35 y 36, Jesús habla. ¿Sí? Vamos a leer el 37. Mire lo que le dice Jesús. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Jesús, ¿a quién le está diciendo eso? A los judíos que habían creído en él. ¿Jesús qué les está diciendo? Jesús les está diciendo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús, con una pregunta, con un planteamiento que les hizo, y con la respuesta que obtuvo de ellos, se dio cuenta, ustedes no pueden permanecer en mi palabra. Les quedó grande permanecer en mi palabra. Sí, ustedes se levantan a leer la Biblia, a orar, ustedes ayunan. Ustedes diezman de todo. Ustedes, como, no sé, hacen vigilia, hacen guerra espiritual. Se cogen de las manos y hacen guerra. Y ustedes sudan y ustedes, inclusive cuando oran por ustedes se desmayan. Ustedes pueden hacer todo ese tipo de cosas. Pero Jesús les está diciendo algo muy importante. No permanecen en mi palabra. Así les está diciendo Jesús. Mire cómo lo dice. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ellos pueden permanecer en la palabra? Jesús está afirmando que ellos no pueden permanecer en la palabra. Ellos creen que sí permanecen en la palabra, pero Jesús les está diciendo que no. Nosotros lo podemos leer versículos antes, cuando vemos que Jesús habla y ellos dicen lo contrario. Ellos permanecen en la palabra, no permanecen en la palabra. No pueden. Y Jesús les dice, no pueden, ¿no? Mire lo que dice Jesús en el 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sí sabe qué Jesús les acaba de decir en ese versículo? Jesús acaba de mencionar dos padres. Jesús les está diciendo que todos ellos en común tienen un Padre. Ellos pensarían, sí, claro, él no es mi hermano mío, él no es hermano mío, él no es hermano mío. Pero yo les digo hermanos porque todos tenemos el Padre Dios. Todos tenemos un Padre, nuestro Padre Dios. Así pensaban ellos. Pero Jesús les está diciendo, el Padre mío es Dios. ¿Cómo lo dice Jesús?
yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Así está diciendo Jesús, ¿no? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús les está diciendo, el Padre que yo tengo, de ninguna manera es el Padre de ustedes. El Padre que ustedes tienen es otro. Así les está diciendo Jesús. Ellos lo pueden entender. Miren cómo le responden a Jesús. O sea, si ellos fueran conforme al corazón de Jesús, si ellos pudieran, si la palabra de Jesús pudiera permanecer en ellos en ese momento, ¿cómo se deberían sentir? Ay, Dios mío. Yo pensaba, ay, no, entonces yo soy ese hijo de Satanás. Ay, Jesús, ayúdame. Ayúdame, yo no quiero seguir perteneciendo a este Padre. Si ellos hubieran permanecido en la palabra, hubieran reaccionado así. Pero ellos no permanecieron en la palabra. Miren cómo le contestan a Jesús. El versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ellos se levantan temprano, hacen largas oraciones, ellos hacen vigilias, ellos hacen un montón de cosas que tienen carácter de piedad delante de los hombres. Delante de los hombres, ¿cómo los ven? Intachables, los mejores, o sea, son las personas más cristianas, por decirlo de alguna manera. Es decir, en esa época todavía faltaba un poquito para que se usara la palabra cristianismo. Eran las personas más devotas de Dios, más fieles a Dios, a su punto de vista. Se veían por fuera cómo se veían las personas más devotas delante de Dios. Pero Jesús les está diciendo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que lo que ellos hacen cuando se levantan, leen, ayunan, dan diezmo de todo y hacen cosas, Jesús les está diciendo, eso no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón que tenía Abraham. Abraham sí es hijo de Dios. Abraham sí es hijo de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe quién es Abraham? Ni más ni menos, el padre de la fe. Toda persona que tiene fe, se constituye ¿de quién? Descendiente de Abraham. ¿Quién es descendiente de Abraham? ¿El que lo es en la carne? Lo dice el apóstol Pablo. No, el que lo es en lo espiritual. Porque Jesús puede levantar, Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras puede levantar. ¿Y sabe quién puede ser piedra viva? Nosotros. ¿Cuándo alguien puede ser piedra? No es que somos, o por decir la palabra, yo soy piedra viva, entonces soy piedra viva. No. El que permanece en la palabra. Si Jesús dice, tú eres hijo de Satanás, la persona que debe decir, Señor, ayúdame a salir de esta condición. Por favor, yo no sabía. Yo estaba convencido que yo era hijo de Dios, pero ahora que usted me dice, Señor, que yo soy hijo de Satanás, ayúdeme a salir de esta condición. ¿Cómo puedo salir de esta condición? Esa es permanecer en la palabra de Jesús. Pero ellos podían permanecer. Seguimos leyendo y vamos a ver que no, de ninguna manera. ¿Quiénes? Los que habían creído en Él. Ahí dice el versículo 31. ¿Con quién Jesús hablaba? Con los que habían creído en Él. Vamos a seguir leyendo. El versículo, creo que ya nos está acabando. ¡Ay, se nos acabó el tiempo! ¡Qué pena! Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Hoy ha sido un día muy hermoso. Todos los días son días hermosos. Si podemos considerar la palabra, si podemos considerar el corazón de Dios. Es un día muy desastroso, un día muy triste si ese día no nos alimentamos de la palabra de Dios. Algunas personas que ya están en estos en vivo, durante un mes, 2 meses, han recibido un gusto, un placer por deleitarse en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Quienes no lo han hecho, una vez a la semana es suficiente. Una vez a la semana, no necesitan. No solo de pan vivirá el hombre, pero hay personas que curiosamente, si es para la palabra de Dios, hay que se la mencionen. Inclusive llevan la Biblia, pero ni siquiera la abren, porque es que no saben buscar, no saben dónde están los libros de la Biblia, entonces la llevan así cerrada. La llevan así cerrada, ¿por qué? Pues allá hay un proyector y allá en el proyector les colocan los versículos. ¿De qué versión? ¿Quién sabe? Y si esa versión es contraria a lo que dice la Biblia, pero el pastor, confiemos en el pastor. Pero si la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, ni siquiera leen la Biblia. Si hay muchas personas que ni siquiera una vez a la semana consideran la palabra. Por eso les digo, a este estudio bíblico todas las noches, a esta cita a las 9 de la noche, por favor, lleguen con la palabra. No hagan lo que hace la gran mayoría. No confíen en que otra persona les lea. No hagan eso. Lean la Biblia. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Nosotros, lamentablemente, como dice la palabra, si una persona aún no ha nacido de nuevo,
Si una persona realmente aún no es hijo de Dios, entonces es hijo del diablo. Permite que en esta reunión muchas personas entraron que lamentablemente aún son religiosos. Te pedimos por esas personas, personas que se levantan temprano, que leen, que hacen muchas cosas, pero si todavía se han considerado pecadores, esa persona no tiene ninguna relación con Dios. Delante de Dios hay justos y pecadores. Permite que el corazón de todas las personas que entraron el día de hoy llegue a la condición que sea necesaria para que dobleguen su orgullo, su deseo de justificarse. Todo se puede justificar con palabras, pero ellos dejen ese corazón de quererse justificar y puedan doblar ante la palabra y buscar cómo salir de la condición de ser hijos del diablo. Es decir, para que puedan recibir la palabra tuya. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.